hacerlo girar. Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes, y especialmente en este día. Y deseamos un día muy feliz y muy bendecido para todas las madres aquí presentes, y también para aquellos que están escuchando la transmisión. Si bien es una fecha promovida por el comercio, deseamos que sea un día de muchas bendiciones para todas las mamás. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que debemos hacer eso de honrar a nuestros padres. Algunos ya no los tenemos aquí, están en el cielo, pero tenemos recuerdos inolvidables. Mientras estaba preparando lo que voy a compartir con ustedes, muchas veces recordé a mi mamá. Muchos años que ya no está, pero qué recuerdos preciosos podemos atesorar los hijos de los que nuestras madres fueron y lo que hicieron y hacen por nosotros. Y yo quisiera compartir algunas cosas también pensando en las hermanas jóvenes que Dios mediante en un tiempo serán mamás, para que puedan aplicar lo que vamos a ver en la palabra de Dios, también en la vida de sus hijos y en sus hogares. Sin deshonrar a nuestros padres, hoy deseamos honrar a las madres y reconocer el rol tan importante, el rol irreemplazable y precioso que ellas tienen en el hogar y tienen en la vida de los hijos, por supuesto. Ayer en el programa que se realizó para las mamás hubo una representación que mostraba esto, y era tal cual. Lo que era una cosa en la casa, el hogar, con la mamá y sin la mamá, aún estando el papá. Y los que somos padres tenemos que admitir que es así, que a veces somos muy parcos, a veces no nos metemos en todas las cosas de la casa, como la mamá está sumamente metida y ocupada del hogar. Y qué precioso es eso. Cuántas gracias deberíamos darle a Dios por nuestras madres, por lo que ellas han hecho, hacen y aún harán para la bendición de nuestras vidas. Para pensar un poco en esas cosas, vamos a mirar juntos uno de los muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios de madres que hicieron cosas especiales en favor de sus hijos. Yo al principio pensaba, había elegido 4 mujeres y pensaba que iba a hablar de las 4, pero cuando empecé con la primera ya vi que era imposible abarcar tanto, porque hay una riqueza impresionante en lo que las madres han hecho en favor de su hogar en la palabra de Dios. Vamos a leer en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 2, y vamos a empezar la lectura en el primer versículo para ver una mujer excepcional, una mujer fuera de serie. Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Les estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que tiene la misma idea, pero cambia algunas palabras que la Reina Valera, pero el mensaje en sí es el mismo. Dice: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más,
tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como hijo propio y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Hasta ahí nomás, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo un relato de muchos años, pero un relato histórico. No estamos pensando en una parábola, en algo fantasioso, sino en algo real, algo que sucedió hace mucho tiempo. Y vamos a pensar en la mujer que en este pasaje ni siquiera se le dice el nombre, Jocabed. Jocabed era la mamá de Moisés, mamá de María y de Aarón también. Y este nombre tenía un significado que quiere decir: el Señor es glorioso. El Señor es glorioso. Así que con su nombre ella podía recordar que estaba siguiendo a un Señor, como todo el pueblo de Israel, que era glorioso, bendito, poderoso. Y su nombre se nombra después en el capítulo 6 y se nombra en algunos lugares, en pocos lugares más. Pero no debe asombrarnos eso, porque otras madres que hicieron cosas preciosas, ni siquiera sabemos los nombres. En los evangelios de Mateo y de Marcos se relata de una mamá que dice que era sirofenicia, o sea, del norte de Palestina, bien arriba, y que en una ocasión que Jesús y sus discípulos andaban por el norte de Palestina, ella fue hasta donde estaba el Señor y un séquito que lo estaba siguiendo, una multitud lo iba acompañando. Y ella empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían: bueno, Señor, decile a esa mujer que se calle, que no siga gritando. Y el Señor no dijo nada. Y entonces, cuando la mujer se le acerca más al Señor, el Señor le dice: ¿Qué quiere, mujer? Y ella le explica que su hija estaba pasando por una situación de espiritual terrible, porque era poseída por los demonios y quería que el Señor la liberara de eso. Y el Señor le dice: bueno, pero no está bien que
que yo haga eso porque primero tengo que cumplir con el pueblo de Israel. Y usó una figura que es bastante fuerte. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos o a los perros. Y la mujer dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de sus señores. Y el Señor, viendo la fe de aquella mujer, le dijo, ve, tu hija es sana en esta misma hora. No sabemos el nombre de esa mamá, pero qué situación, qué dolor en el corazón para una madre, una hija con problemas que ella no los podía solucionar. Tal vez habría intentado de muchas maneras, muchas cosas, pero finalmente no sabemos cómo ella escuchó del Señor Jesús y fue a su encuentro, y fue para la bendición de aquella hija y de aquella madre, que después podían vivir felices juntas. En el libro de Génesis se relata cómo José llevó a su familia, que vivían en Canaán, en la tierra que Dios iba a dar al pueblo de Israel. Por la situación especial de necesidad, sabemos lo que pasó, no vamos a entrar en los detalles de esa historia, pero José estaba en Egipto y estaba, siendo un israelita, estaba como el gobernador de Egipto. Y entonces allí fueron sus hermanos, allí José se identificó con ellos y José mandó que viniera toda la familia de su padre. Y vinieron, fueron todos para Israel, para Egipto, y se radicaron en una zona en una llanura muy fértil que se llamaba Gosén, y allí empezaron a desarrollarse y a crecer. Y eso que al principio era una familia, si bien una familia de unos cuantos hijos, numerosa, se fue transformando en un pueblo. Y pronto era un pueblo numeroso que había allí en Gosén. Después que se murió José, pasaron años, el próximo faraón trató bien al pueblo de Israel, pero pasaron más años y vino un faraón que empezó a asustarse porque el pueblo de Israel era más numeroso que los egipcios y empezó a tener miedo y empezó a pensar, bueno, estos un día se rebelan y estamos en el horno. Entonces empezó a hacer cosas en contra del pueblo de Israel, a maltratarlos, a tratarlos con dureza, con látigos, como si fueran esclavos, hacerlos trabajar muchas horas en el día. De muchas maneras estaba oprimiendo a los israelitas. Y justamente ese faraón que estaba tratando de detener el crecimiento del pueblo era el mismo que leímos en este relato. Bueno, casi no leímos de él, pero el que está en este relato, que estaba haciendo cosas terribles. Como lo primero que hizo, el maltrato, la explotación de los israelitas no le dio resultado, entonces resolvió una cosa que dice el último versículo del capítulo 1, el 22, dice: entonces Faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Esa era la orden. Ahora ya no era para las parteras, como en un momento le pidió que las parteras mataran a los hijos de las hebreas, pero ahora eso también fracasó, porque las parteras, con la bendición de Dios, no mataron a ningún niño. Y después le dijeron al faraón: pero no podemos, porque las mujeres hebreas son fuertes, y cuando nosotros llegamos para ayudarles, ya ellas dieron a luz a sus hijos y no pudimos hacer nada. Entonces, por eso este faraón da la orden de que
todo niño que naciera había que tirarlo al río. Ya no las parteras, sino los vecinos, los que sabían que iban a ser un niño, donde se enteraban del nacimiento del niño, tenían el deber de ir, tomar ese niño y tirarlo al río Nilo para que muriera allí ahogado. En esas circunstancias, los israelitas clamaron a Dios y Dios empezó a obrar a través de una mujer, a través de Jocabed, la mamá de Moisés. Y realmente es muy impresionante la sabiduría de esta mujer, la estrategia que usó para salvar a su hijo. Y que fue algo que finalmente estaba en los planes de Dios para salvar a toda la nación de Israel. Acá en el versículo 1 leímos que nació este hijo. No era el primer hijo porque ya vimos en el relato que una hermana suya fue para estar vigilando el lugar donde estaba el niño para cuidarlo. Así que ya tenían a María y seguramente tenían a Aarón también, pero todo eso fue antes de este decreto. Cuando uno lee este pasaje parece que Moisés fuera hijo único, pero no era así, sino que ya tenía hermanos. Pero qué lindo lo que su madre hizo para la bendición de este niño y la bendición del pueblo de Israel y aún para nuestra bendición en el tiempo presente. En Hebreos capítulo 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe. Y de esa manera, al esconderlo, ellos estaban anulando aquel decreto que el faraón había dado. Y estaban poniendo en práctica algo que mucho después estarían diciendo Pedro y Juan, cuando ellos contestaron ante el concilio en Jerusalén y el concilio no les podía rebatir los argumentos fuertes que ellos tenían, los dejaron irse, pero pidiéndole que no dijeran nada más en el nombre del Señor Jesús. Y ellos se dieron vuelta y le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Jocabed estaba haciendo eso. Y al estar obedeciendo a Dios hizo cosas realmente muy importantes. Por la fe desobedeció ese decreto. No se sometió a él, sino que se puso en contra. Y por la fe escondió a su hijito, su bebé, durante 3 meses en la casa. Seguramente un niño sano, un niño fuerte, ya gritaba mucho, ya se hacía sentir y no era posible tenerlo más allí en la casa porque muchos iban a sentir que había un bebé. Entonces ella tuvo una idea muy brillante. Tomó un canasto, una canastilla, que ahora tenemos parecidas en mimbre, pero esa era hecha de juncos, y empezó a darle una protección como una especie de asfalto, brea, como un alquitrán también, a esa canasta para que el agua no entrara, el agua no pasara. Empezó a trabajar en eso. Eso no lo hizo con una sola pasada, sino que seguramente varias veces tuvo que pasar y esperar que se secara, volver a pasar, y tuvo esa tarea. Pero hizo la canasta y era una canasta donde el bebé cabía bien. Seguramente le puso adentro alguna mantita para que el bebé estuviera cómodo,
protegido, con calor. Y preparó todo y allá se fue al río a dejarlo en el río. En el lugar que debían tirar a los niños para su muerte, ella estaba poniendo a su hijo para la vida. Y lo colocó entre los juncos. Los juncos en las orillas de los ríos crecen muy vigorosos, muy fuertes. Pasa acá en el Uruguay, uno ve, en el campo ve unas franjas verdes, unos hilos verdes, y es que hay un arroyo ahí, y entonces todo alrededor del arroyo la vegetación está verde y está fuerte. Los árboles, que normalmente son bajos, están más robustos, ¿sí? Y así aquellos juncos del río Nilo estaban fuertes, y Jocabed puso a su hijito en la canasta en medio de aquellos juncos. Aquellos juncos le ofrecían protección en doble sentido. Protección de que no se veía desde lejos. Si nadie se arrimaba a aquel lugar, no iba a ver que había un niño allí, porque estaba entre los juncos. Y protección de la corriente del agua. El agua no se lo iba a llevar porque los juncos mismos estaban trabando aquella canasta de que no se moviera del lugar. Es posible que se moviera un poquitito, pero no se iba a deslizar porque los juncos impedían eso. Así que vemos la sabiduría de esta mujer al esconder a su hijo allí, ponerlo en ese lugar. Y también Jocabed instruyó a su hija, a María, y le explicó: mira, ahora alguien tiene que vigilar acá. Entonces yo voy a atender las cosas de la casa y tú te vas a quedar acá vigilando. Seguramente, por lo menos era una adolescente o más, María, ¿no? Yo pienso que por lo que hizo y por el razonamiento, ya sería una muchacha de 17, 18 años, no sé, no se puede decir la edad porque no lo dice la palabra, pero María se quedó allí por mandato de su mamá, no al lado de aquel juncal, cerquita de donde estaba el niño, sino que un poco más alejada, disimulando mucho, allí se quedó. No sabemos de qué manera, ¿no? Y además de todo eso, que no lo dice la palabra como Jocabed lo resolvió, pero Jocabed tenía pensado alimentar y limpiar a su bebé. No lo estaba dejando ahí abandonado, lo tenía ahí escondido, pero seguramente en los planes de ella estaba amamantarlo y seguramente también higienizarlo, lavarlo, tenerlo limpio. No nos dice nada de eso la palabra, pero la estrategia que ella preparó fue excelente. Y qué lindo que cuando ella hizo todo lo que podía, todo lo que estaba a su alcance, Dios la sorprendió de una manera impresionante, haciendo Dios lo que ella no podía hacer. Qué bueno es esto. Jocabed hizo su parte y Dios estaba haciendo la suya. Y cuando se combinan estas dos cosas siempre hay bendición. Hermanos, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, el Señor no va a quedar indiferente, no se va a desinteresar, sino que se va a ocupar con eso que nosotros estamos haciendo y lo va a bendecir de una manera especial. Pero, ¿qué hizo Dios? Porque no se menciona a Dios ahí. Dios hizo coincidir todas las cosas. Todas las cosas se ajustaron como si fuera algo escrito en un programa de algo a realizar por uno solo. Jocabed hizo su parte y Dios empezó a hacer la suya. ¿Y cómo empezó a Dios a hacer la suya? Parece que de la manera más difícil, porque María estaba allí tranquila,
vigilando a su hermanito, y de repente ve una comitiva de mujeres que vienen hacia el lugar, que vienen hacia allí. Y eso sin duda una sorpresa. Y se quedó asombrada allí mirando. Y en esa comitiva venía nada menos que la hija de Faraón, la princesa. Y me imagino que el corazón de María empezó a latir muy, muy fuerte, ¿no? Porque ¿qué iría a pasar con su hermanito? ¿Sería que aquella princesa lo iba a ver? ¿Sería que aquellas mujeres lo iban a tirar al río para que se ahogara descubriendo que era de los hebreos? No sabemos, pobre María, lo que estaba sintiendo, pero era su hermanito y era un bebé. Y entonces nos imaginamos cuánto le afectaba ver esa comitiva que se iba acercando. No sabemos si la hija de Faraón se iba a bañar porque hacía calor o si era por una cuestión de higiene. No lo dice la palabra y no importa, pero ella se metió en el agua y cuando se metió en el agua vio la canasta entre los juncos. Y entonces enseguida dio la orden que sacaran esa canasta. Y la sacaron y ella fue y abrió la canasta y vio el bebé. Y el bebé estaba llorando. Y ella sintió compasión por ese bebé que lloraba y le dijo a todas sus sirvientas, este niño es de los hebreos. No hay duda alguna, es un niño de los hebreos. Pero no dijo, vamos a tirarlo al agua. No, ella pensó, yo me voy a quedar con este niño. Este niño ahora yo lo encontré y este niño es mío. Y bueno, ¿cómo se acercó María? No lo dice tampoco, pero María ya estaba ahí en el montón y estaba escuchando. Y cuando aquella princesa dice esas cosas, María enseguida se le prendió la lamparita y le dice, ¿no quieres que te busque una nodriza de los hebreos? Ah, qué buena idea, dijo la princesa. Sí, anda a buscar una, por favor. Así yo le encargo que Las nodrizas eran madres que tenían leche suficiente para amamantar sus hijos y otros. Y muchas señoras cobraban por eso también. Lo hacían como una manera de tener más recursos para sobrevivir. Entonces, la princesa le dice a María, sí, anda a buscar una. Y María enfiló para su casa. Bueno, yo creo que los pies de María no alcanzaban a tocar el suelo. Iba volando para la casa. Entró a la casa eufórica y le empezó a contar a la mamá. No lo podía creer lo que estaba pasando. Mirá, mamá, vino así, pasó así. Y ahora la princesa quiere una nodriza para que amamante ese bebé. Vení, mamá, vamos. Bueno, Jocabed se le llenó el corazón de gozo, de emoción, de gratitud, de muchas cosas muy preciosas. Y allá fue rápidamente fue al encuentro de la princesa. Entonces la princesa le dijo, bueno, criámelo, amamantalo, dale pecho, porque era lo que necesitaba un niño tan chiquito de 3 meses. Y bueno, y yo te voy a pagar por eso. Quédate tranquila, hazlo tranquila, que yo te voy a estar pagando lo que corresponde por ese servicio tuyo que vas a hacer. Así que la princesa le entrega el niño a Jocabed. Y bueno, fue impresionante como Jocabed se fue para su casa con el bebé. Rebosante de gozo, sorprendida por el obrar del Señor y dándole gracias a Dios por eso que Él había permitido. Porque ahora ella iba a tener el niño, no solo ahí mientras era un bebé tan chiquito, sino mientras iba creciendo, mientras él se iba desarrollando, porque
leímos en el último versículo, años más tarde devolvió el hijo a la princesa. Y acá hay escenas impresionantes, ¿no?, que nos podemos imaginar. Yo me imagino a Jocabed entrando en su casa, sacándole los rebozos al niño, lo que tenía para su protección, y empezar a besarlo, llenarlo de besos. Y seguramente ese bebé estaba sintiendo el amor de su mamá. Y después amamantarlo, darle el pecho. Y yo pensaba, ¿no?, que en eso hay algo muy especial que nosotros a veces no entendemos y no nos damos cuenta. Pero seguramente ustedes habrán visto lo que yo he visto también, que es algo, a mí me encanta, lo disfruto, ver a un bebé tomando pecho y mirando a su mamá. No sé si han prestado atención en esa mirada. Es una mirada tierna, fija en la mamá, está mirándola. Está tomando pecho, pero está mirando a su mamá. Y sin duda que Jocabed estaba mirando a su hijito. ¿Qué se dirían en esas miradas? Porque ustedes saben que las miradas hablan. ¿Cuánta cosa un bebé transmitía a su propia mamá con esas miradas tiernas? Y cuántas cosas su mamá le devolvía a su hijito con sus miradas, sus besos, sus caricias. Impresionante, algo muy precioso. El apóstol Pablo, queriendo expresar su gran amor hacia los hermanos tesalonicenses, usa esa figura de lo que Jocabed estaba haciendo con su bebé. Dice allí en Tesalonicenses, no anoté la cita, dice: antes bien nos comportamos con ternura entre ustedes, como cuida una nodriza con amor a sus propios hijos. Nos comportamos con amor entre ustedes como una nodriza, no criando a los hijos extraños, sino con sus propios hijos. Es el amor más grande. Después del amor de Dios, el amor más grande es el amor de una madre. Qué cosa más tierna mirar esas figuras. Y en ese intercambio de alimentación, de producirle bienestar al bebé, al saciar su pancita también, produciéndole todo lo que él necesitaba, ella estaba también desplegando su amor a su hijito. Cuántos arrullos tiernos de Jocabed y cuántos cánticos espirituales ese bebé estaba escuchando. Y a medida que pasaba el tiempo, el bebé iba entendiendo más las cosas que su mamá le hacía. A medida que iba creciendo, Jocabed le iba enseñando, lo iba instruyendo acerca de las cosas de Dios. Qué importante entender esto. A veces hay gente que piensa que un niño no piensa, que un niño no tiene importancia. Y no nos damos cuenta que los que han estudiado el tema han dicho que la etapa donde más se desarrolla una persona es entre los 2 y los 5 años. En esa etapa todo ser humano recibe el mayor conocimiento que va a tener durante su vida. Y Jocabed aprovechó eso y empezó a instruir a ese niño en las cosas de Dios, tratando de llegar a su corazón con la palabra de Dios. Y de esa manera ella practicaba lo que Salomón, guiado por el Espíritu Santo, describió muchos años después en el libro de Proverbios. Allí dice: instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué importante. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso sigue vigente en este tiempo. Y las mamás de este tiempo también tienen este privilegio, esta bendición de dar lo mejor para sus hijitos a través de una instrucción sana, saludable, que bendiga la vida de esos hijos. Ese niño después creció, se hizo joven, fue para el palacio. Jocabed lo entregó a la princesa y allí en el palacio dice la Escritura que él fue instruido con toda la sabiduría de los egipcios. La mejor enseñanza que había en aquel momento se le brindó a Moisés. Y ese tiempo que podríamos decir universitario, ¿no?, de estudios superiores, no logró borrar lo que fue su tiempo de jardín, lo que fue su tiempo de escolar en el hogar de su madre. Aquella enseñanza materna prevaleció sobre todo lo que Moisés aprendió después. Aquella enseñanza se mantuvo en el corazón de Moisés. Qué precioso es esto, ¿no? Cuando las verdades de Dios se van transmitiendo a los hijos con amor de generación en generación, como hizo esta mujer, siempre va a producir ese fruto. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, allí Pablo le dice a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti también. Qué lindo. Una madre enseñando a otra y la segunda madre enseñando a su hijo. Y tal vez Timoteo tuvo la bendición de tener a la mamá y a la abuela. Y qué bien, ¿no? Y Pablo se gozaba en eso, en la instrucción que Timoteo había recibido en el hogar siendo pequeño. La enseñanza que Jocabed dio a Moisés fue así, e influyó de una manera definitiva en toda la vida de Moisés. En la lista de los héroes de la fe, allí en Hebreos capítulo 11, allí dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de pecado. Cuando Moisés ya era un hombre, cuando ya era grande, rechazó que se le llamara hijo de la hija de Faraón. Él tenía bien claro quién era su mamá, y él se identificó con todo aquello que su mamá le había enseñado. Queridas mamás, qué ejemplo tan precioso. Sigan este ejemplo de Jocabed, enseñando a sus hijos en los valores preciosos de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado este libro, la Biblia, y en este libro tenemos las cosas que precisamos para instruir a nuestros hijos. Mencionamos que Pablo le dice eso en 2 Timoteo, pero allí Pablo, un poco más adelante en el capítulo 3, habla también de lo que la palabra de Dios hace, ¿no? 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, y con esto vamos a terminar. Allí Pablo le dice a Timoteo: pero
tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. En la Reina Valera dice, persiste tú en lo que has aprendido. Y acá Pablo le está diciendo eso. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. Y en la otra versión dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Qué bendición! Jocabed no tenía este libro. No tenía el conocimiento amplio que una hermana en el día de hoy puede tener de las cosas de Dios reveladas en este bendito libro. Pero ella conocía a Dios y la palabra de Dios estaba llegando a su corazón. Y esa palabra de Dios que llegó a ella y a otros israelitas fue lo suficiente para hacer todo lo que hizo para la gloria de Dios. De este actuar de esta madre, de este actuar de esta mujer, empezó a venir la liberación del pueblo de Israel. Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y no sabemos nosotros lo que Dios puede hacer con lo que una mamá está enseñando a su hijo en el tiempo presente. Así que felicitamos a las mamás y las animamos que sigan este buen ejemplo, el ejemplo de Jocabed, que yo no me acordaba ni del nombre de ella hasta que lo empecé a estudiar ahora. Alguna vez lo había sentido, pero ya no me acordaba. Tan poco nombrada, pero qué precioso lo que ella hizo para su hijo y lo que ella hizo para la gloria de Dios, para bien de un pueblo, para bien de una nación. Que esto, hermanas, les anime, les estimule, les ayude a todas a ser obedientes a lo que el Señor nos ha dejado instruido en su bendita palabra. Que el Señor les bendiga y que así sea.